Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es la trombosis, las causas de este padecimiento, los tipos, cuáles síntomas se presentan y qué opciones de tratamiento hay para esta enfermedad, así como medidas que debes observar para prevenirla. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la trombosis? Una trombosis ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo. Este coágulo recibe el nombre de trombo e impide que la sangre circule con normalidad. La trombosis es muy riesgosa y potencialmente mortal, pudiendo afectar a cualquier persona. Hay dos tipos principales de trombosis, la trombosis arterial y la trombosis venosa. A continuación te explicaré un poco sobre cada uno de ellos. Trombosis arterial. Cuando hablamos de una trombosis arterial, nos referimos a un coágulo que está bloqueando una de las arterias del organismo. Debido a que las arterias llevan sangre a diferentes partes del cuerpo, un coágulo en una arteria puede ocasionar que el corazón o el cerebro se queden sin suficiente sangre, lo que puede llevar a sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Trombosis venosa. En el caso de la trombosis venosa, el coágulo se forma en una vena y puede derivar en una trombosis venosa profunda o en una embolia pulmonar. La trombosis venosa se clasifica de acuerdo con el lugar donde ocurre, pudiendo ser trombosis en la vena porta, que es la que lleva sangre al hígado, trombosis en la vena renal, trombosis en la vena yugular, trombosis de seno venoso cerebral, entre otros. ¿Qué causa la trombosis? La trombosis venosa puede ser ocasionada por enfermedades o lesiones en las venas de las piernas, por inmovilidad, por fractura y también por el uso de algunos medicamentos o por la obesidad, mientras que la trombosis arterial puede deberse a que las arterias se endurecieron, padecimiento conocido como arteriosclerosis, que ocurre cuando hay depósitos de grasa o calcio que engordan las venas de las arterias, lo que hace que se acumule grasa en las arterias, y esta grasa puede estallar y causar un coágulo. Cuando la trombosis ocurre en las arterias coronarias, encargadas de transportar sangre al corazón, esto puede derivar en un ataque cardíaco. Por otro lado, si la trombosis afecta a un vaso sanguíneo del cerebro, podría llevarte a un derrame cerebral. Síntomas de la trombosis. Dependiendo del tipo de coágulo y del tamaño de este, serán los síntomas que se presenten. Es común que estos coágulos se formen en las piernas, pero también puede ocurrir en otras partes. La probabilidad de que una trombosis afecte lugares con vasos sanguíneos pequeños es mayor, como es el caso del cerebro, pulmones, brazos o piernas. En el caso de una trombosis arterial, los primeros síntomas pueden incluir cambios evidentes en el color de la piel, con áreas muy pálidas en donde se encuentra el coágulo, así como alteraciones en la temperatura de la zona que presenta la afectación, que se sentirá más fría que el resto del cuerpo. También es posible que sea difícil mover el área afectada y que exista una sensación de entumecimiento o incluso dolor. Cuando la situación se agrava, se pueden presentar ampollas y heridas, desprendimiento de piel y necrosis, padecimiento que sucede cuando el tejido se muere y se vuelve de color negro. En el caso de una trombosis venosa, normalmente se presentan cambios en la piel, particularmente piel roja o más oscura en el área del coágulo. Además, puede haber dolor en la zona e inflamación. La piel del área se sentirá más caliente que el resto del cuerpo. ¿En qué casos debes buscar ayuda médica de inmediato? Debido a que una trombosis puede poner en riesgo tu vida, es importante que si presentas cualquiera de los siguientes síntomas, acudas a un hospital de inmediato. En caso de dolor en el pecho, tos con sangre, falta de aire, boca caída, no poder levantar ninguno de los brazos, presentar arrastre al hablar, sentir mareos, desmayarte, padecer náuseas o vómitos, sentir entumecimiento en un lado del cuerpo, percibir confusión generalizada o notar que una de tus piernas se ve de diferente color a la otra, es necesario que vayas a un servicio de emergencias. ¿Cuál es el tratamiento para la trombosis? Cuando se trata de una trombosis superficial, se puede atender con medicamentos. Solo en algunos casos se recomienda cirugía y también se puede vendar la extremidad que se vio afectada. Si se trata de una trombosis profunda, es posible que requiera hospitalización. Esto dependerá de dónde esté el coágulo y de cuánto daño haya causado. En ocasiones se requiere una cirugía para eliminar el coágulo o hacer más grande la arteria, pero también es posible en otros casos que con medicamentos se disuelva el coágulo.
Hay casos en los que se recetan medicamentos anticoagulantes para evitar que se forme otro coágulo en el futuro. Factores de riesgo. Hay ciertos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer una trombosis. En especial hay que poner atención después de una cirugía o de permanecer en el hospital, pues el 50% de los casos de coágulos se presentan después de alguna de estas dos circunstancias. Otros factores son pasar mucho tiempo sentado o en cama, así como viajar por más de 4 horas sin moverse. Fumar también puede aumentar el riesgo de trombosis, al igual que tomar pastillas anticonceptivas o llevar tratamientos de reemplazo hormonal que incluyen estrógeno. Además, hay fármacos usados en la quimioterapia que pueden causar este efecto secundario. Cuando existen antecedentes de coágulos en la familia, debes prestar atención, así como si en el pasado sufriste de un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Por otro lado, hay enfermedades que aumentan el riesgo de que se formen coágulos, como la hipertensión, el colesterol alto, algunos tipos de infecciones, la obesidad, la arteriosclerosis, los trastornos genéticos de coagulación, problemas cardíacos y pulmonares, enfermedades autoinmunes, lesiones mayores, parálisis en piernas y cáncer. ¿Cómo prevenir que se formen coágulos? Para prevenir la trombosis puedes usar ropa floja, especialmente los calcetines, y levantar tus piernas por encima del nivel de tu corazón cada cierto tiempo también puede ayudar. Si ya tienes algunos problemas de circulación, es posible que te receten usar calcetines de compresión, lo que puede apoyar en la prevención para que no se formen coágulos. Haz ejercicio y mantente activo. Si no cuentas con mucho tiempo para una rutina específica de ejercicios, sal a caminar diariamente, por al menos 30 minutos. Esto puede hacer una gran diferencia en tu salud en general. Cuando tengas que viajar por varias horas, no te quedes en la misma posición durante todo el viaje. Procura ir cambiando cada poco tiempo. Si te es posible, levántate de tu asiento cada hora para caminar un poco, sobre todo si el viaje durará más de 4 horas. No es recomendable que permanezcas sentado o parado realizando una actividad durante más de 1 hora seguida. Puedes hacer ejercicios con los dedos del pie o círculos con los pies cuando no te sea posible moverte mucho. Si tienes que manejar por varias horas, detente cada 2 horas para caminar un poco y mantente bien hidratado durante el viaje. Evita el uso de ropa apretada cuando tengas que viajar. En cuanto a hábitos alimenticios, es importante disminuir el consumo de sal o incluso evitarla por completo. Controla tu peso y busca ayuda profesional para perder peso si padeces obesidad. Si tienes problemas cardíacos o diabetes, sigue las instrucciones de tu médico y presta atención a todas las instrucciones de tu tratamiento. Después del embarazo, durante una terapia de reemplazo hormonal o durante la utilización de anticonceptivos, mantente en comunicación con tu médico para poder detectar cualquier anomalía. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!